Muy bien, un saludito cordial para todos los estudiantes que nos siguen por el canal. Hoy vamos a ver división de expresiones algebraicas, ¿no? En el primer caso vamos a ver como división de monomios. Ejemplo, tenemos un ejercicio, un primer ejercicio en el que debemos realizar esa operación, ¿no? A ver, 8a al cubo debo dividir entre 2a al cuadrado. Igual que en la multiplicación, jóvenes, ¿no? Debemos tener bastante cuidado en los exponentes. En la multiplicación se suman los exponentes cuando los factores son de la misma base, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a dividir de la siguiente manera. Primeramente, los coeficientes. Puedo asociar o puedo dividir directamente, mucho ya de la práctica del estudiante, ¿no? Entonces, en este caso, tengo 8 dividido entre 2. Eso es lo que escribo acá. 8 dividimos entre 2. Y en la parte literal son de la misma base. Conservo la base, que es A, y voy a restar los exponentes. 3 menos 2, ¿ya? De esa manera, entonces, el resultado va a ser de dividir 8 entre 2, va a ser 4. En el exponente de A va a ser 3 menos 2, va a ser 1. Está fácil, ¿verdad? Bien. 1. Esta parte sería asociando los coeficientes. Pero ahora vamos a mostrar de qué es fracciones la división. Acá simplemente es mencionado con el signo de la división. Acá ya se convierte en fracción. Y toda fracción es una división, ¿no? Tengo menos 18x al cubo y, que tengo que dividir entre menos 6y. ¿Ya? Entonces aquí aplicamos ley de signos. Menos entre menos, o como quieran ustedes, ¿no? Menos por menos, así, ¿no? Sería positivo también, ¿no? Es como multiplicar signos, la división también, ¿ya? Entonces, tengo 18 entre 6. Divido 18 entre 6, sería a 3. En esta parte, jóvenes, vamos a restar los exponentes de la parte literal. Bien, de x veremos, no tengo otra base en el divisor. En el numerador tengo, en el divisor no tengo. Por tanto, copiamos simplemente x al cubo. En la segunda letra, y, ¿no? Tengo y en el numerador, tengo y en el denominador. De ambas y's conservamos una sola y, es decir, la parte literal conservada sería y. Conservamos la base, en este caso y, ¿no? Y. ¿Y qué pasa con los exponentes? Restamos 1 menos 1, ¿ya? 1 menos 1. Hacemos de que el exponente el signo del exponente del denominador, y, sea, digamos, sobreentendido, ¿ya? Entonces, por eso digo menos. Y aquí entendemos así. 1 menos 1, ¿no? 1 menos 1 escribo, ¿no? 1 menos 1 va a ser 0, ¿verdad? Copiamos 3x al cubo, copiamos. Y digo y a la 0. Y saben ustedes de que cualquier base elevado a 0 siempre me va a dar 1. O sea, una potencia 0 siempre me va a dar 1, ¿no? Entonces, 1 por 3y al cubo me va a dar 3y al cubo. De esa manera concluimos. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya saben. Los exponentes en la división, los exponentes se restan, ¿no? Vamos a ver otro de los ejemplos, ¿ya? Y aquí estamos aplicándole una de las propiedades. ¿Por qué decimos, no? Entonces, vemos de acuerdo a las propiedades, ¿no? A a la m divido entre a a la n. En este caso, voy a convertirlo en fracción. A
que sería el dividendo, a el divisor, a la m, numerador, a la m, denominador, ¿ya? Entonces, el signo de la división se puede convertir en fracción, ¿ya? Bien, acá, la base es a, conservo la base a, y restamos los exponentes. De m le resto menos n, ¿qué es eso? Es esta reglita, esta propiedad, la que estamos aplicando en las divisiones, ¿ya? Bien, vamos a un tercer ejemplo entonces. Vean ustedes, ya está representado de esta manera el ejercicio. Tengo una fracción en el numerador, otra fracción en el denominador. También es una división. Y esto hemos visto en división de, en la multiplicación de monomios hemos visto también de esa manera, ¿no es cierto? Pero en multiplicación, ahora es en la división. En la división de fracciones, ustedes saben de que el segundo factor se invierte, ¿no? A esa inversión nosotros entendemos cómo multiplicar extremos y medios. Es decir, 3 multiplico por 5. 3 por 5 se convierte en 15. En esta parte, jóvenes, por favor, no se confundan, ¿no? Extremos va a ser siempre el numerador. Y los medios, el producto de los medios se convierte en denominador, ¿ya? Los extremos numerador, medios denominador, ¿ya? Bien, 2 por 1 es 2. Está anotado. Vamos a ver ahora la parte literal. Tengo x y tengo x. Como ambos son de la misma base, son lo mismo, entonces copiamos el mismo. Conservamos la base, quiero decir, ¿no? X. De las x, un solo x. De 3 tengo que restarle 1, sobreentendido 1. Por eso pongo menos 1, sobreentendido así, ¿no? 3 menos 1, siempre va a ser negativo, por si acaso, el exponente del denominador para restar, ¿ya? 3 menos 1 va a ser 2. Si puedo simplificar la fracción, puedo simplificar, pero en este caso no se puede. Entonces, hasta acá está resuelto el ejercicio. Vamos a un cuarto ejercicio. Como se van a dar cuenta ustedes, en esta parte, el exponente ya es un polinomio, ¿no? El exponente de la parte literal es un polinomio, en este caso binomio, 2 términos. Bueno, eso no interesa tanto, digamos, en el caso, pero vamos a dividir de esta manera. 15, como en el primer caso, podemos asociar o podemos dividir directamente, como quieran. 15 dividido entre 3 va a ser a 5. Tengo que tener bastante cuidado ahora en el exponente de la parte literal. X son de la misma base. Conservo esa base X. ¿Y qué pasa con los exponentes? Restamos los exponentes, ¿verdad? Eso dice la regla. Acá, ¿no? Restamos, en este caso, en este otro caso, restamos los exponentes. Si voy a suponer que la división es esta, va a ser esta, ¿no? Representada. ¿Y qué pasa con los exponentes? Al resultado, ¿no? Se conserva la base y restamos los exponentes. Estamos aplicándole esa parte. Entonces, tengo 5x, hasta ahí. 2a menos 3, copiamos. Menos, ¿no? Tengo que restarle el exponente, el segundo exponente, en este caso, del divisor, ¿no? Menos, anoto menos. Y escribo a menos 4. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué hacemos? Copiamos 5, copiamos x, la base, y en esta parte tengo que cambiar de signo. Menos por más va a ser menos, menos por menos va a ser más, ¿no? O le cambio directamente, porque es signo negativo. Se convierte en negativo, se convierte en positivo, ¿no? De esa manera. Bien, ya está ahora desarrollado sin signos de agrupación. Bien, ahora buscamos términos semejantes. Acá tengo un término en A, ¿no? Busco otro término en A, acá tengo, ¿sí?
¿sí? Aquí tengo dos veces y aquí tengo una sola vez. Entonces estamos de 2 menos 1 va a ser simplemente un A. Tengo 2A menos 1A va a ser simplemente A. Vamos a los términos independientes, ¿no? 3 y 4. Acá tengo más 4 y aquí tengo menos 3. Del mayor le resto del menor. Signos distintos se resta, ¿verdad? 4 menos 3 va a ser 1 positivo. Bien, de esa manera entonces dividimos esta parte. División de un polinomio por un monomio. A ver, veremos cómo desarrollamos ahora. Hasta el momento hemos hecho división de monomios. Un solo término, un solo término, un solo término, ¿no? Acá tengo un término y un solo término. Son monomios. Cuando tiene un solo término es monomio. Todo, la división sería un monomio. Acá, un monomio, otro monomio. Un monomio dividido entre otro monomio. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Un solo término. Bien, ahora veremos la división de un polinomio por un monomio. Polinomio porque tiene muchos términos, ¿no? En este caso dice dividir 6a a la sexta menos 8a a la quinta más 4a al cubo. Todo es polinomio. Porque ya están separados del signo menos, más, menos, más. Entonces ya son varios términos. Se llama polinomio, ¿no? A partir de dos términos, polinomio. Es decir, divido entre 2a al cubo. Solamente es monomio. No tiene más signos, ¿no? Entonces es un monomio. Entonces, polinomio entre un monomio. ¿Cómo se realiza esa división? Esta parte lo vamos a distribuir. Esta parte de 6a a la sexta voy a dividir entre 2a al cubo. Voy a separar con signo más. Voy a volver a dividir 8a a la quinta entre 2a al cubo. Y 4a al cubo voy a dividir entre 2a al cubo. Es decir, distributivamente, ¿ya? Es de esta manera. El primero voy a dividir entre el monomio. Ya está dividido. Signo menos. El segundo voy a dividir entre el monomio. Ahí está. 8a a la quinta entre 2a al cubo. El tercero, que es 4a al cubo, voy a dividir entre 2a al cubo. Ahí está 2a al cubo. Es decir, a cada término del polinomio lo estoy dividiendo por el monomio. 2a al cubo. Un monomio, el primer término entre el monomio, el segundo término entre el monomio, el tercer término de ese polinomio entre el monomio. Ahora vamos a dividir por partes, como lo hicimos en los primeros ejercicios, ¿no? En este caso, he dividido todo eso entre el primer coeficiente entre el primer coeficiente del monomio. Eso es lo que hemos hecho. Acá hemos dividido 18 entre 6, ¿no? Y hemos sacado 3. De la misma manera sacamos ahora acá, ¿ya? 6 entre 2 va a ser A, 3, ¿no? La parte literal es A en el numerador y en el denominador. Por tanto, son la misma base. Conservamos la base, A, y restamos los exponentes. De 6 le resto 3, me da 3. Signo menos. De la misma manera dividimos 8 entre 2, es A, 4. La base es A, conservamos A. 5 menos 3 sería 2. Más, está más. Nuevamente dividimos 4 entre 2, sería A, 2. Acá tengo A, que se repite, la misma base, conservo A. 3 menos 3 me va a dar 0. Entonces A a la 0. Y A a la 0 me va a dar 1. Solamente para la base A en este caso, ¿no? Potencia A la 0, ¿no? Es decir, la base A elevado a la 0, ¿no? Potencia. A la 0 es una potencia elevado a la 0. Entonces me va a dar 1. Copiamos todo. Esta parte simplemente se queda en 1. 1 por 2 va a ser 2. Ya está resuelto de esa manera, ¿no? Vamos a otro ejercicio.
Esta parte tengo un binomio, dos términos entre un monomio, ¿no? Bien, ¿cómo resolvemos? Distributivamente también como en el caso anterior. El primero entre el primero, el segundo entre el segundo. Es decir, el divisor sería distributivo para el primer término y para el segundo término. Es lo que hemos repartido, ¿no? Hemos distribuido así, ¿ya? Entonces, el primer término está escrito, divido entre el signo menos. El segundo término entre el monomio. Segundo término que es 1/2 de x sobre 3/4 de x. Bien, como en el anterior caso, más bien, ¿no? En el ejercicio 3 hemos multiplicado extremos y medios. Multiplicamos de esa manera. ¿Por qué? Porque en el numerador tengo una fracción, en el denominador tengo otra fracción. División de fracción entre fracción, ¿no? Entonces multiplicamos extremos, les digo, ¿no? Y medios. Los extremos va a ser numerador y los medios va a ser denominador. 3 por 4 va a ser 12, ¿no? 3 por 4, 12. 2 por 3 me va a dar 6, ¿no? De x. Conservamos x como base. Restamos exponentes. 2 menos 1 va a ser 1. Y 1 va sobreentendido, ¿no es cierto? 1 sobreentendido. Bien. Hasta ahí simplemente la operación. Vamos al siguiente. Menos, copiamos. División de fracciones nuevamente, ¿no? Entonces para ello multiplicamos extremos. 1 por 4 va a ser 4. Anotamos 4. 2 por 3 me va a dar 6. Ahora la parte literal, x. X, conservamos x. Restamos los exponentes. 1 menos 1 va a ser 0. Y x a la 0 me va a dar 1. Cualquier base elevado al exponente 0 siempre me va a dar 1. Bien, hasta ahí. Ahora podemos simplificar. De 12 he sacado mitad, ¿no? De 12 saco mitades. Mitad de 12 sería, ¿cuánto? 6, ¿no? Y aquí tengo 2 tamaños. Corregimos. Esta parte corregimos. Sería 6. Mitad de 6 sería, perdón, mitad de 12 sería 6. No, profe, ahí está lo que le estoy entendiendo, que usted le está haciendo a la sexta. Sí, eso es, directamente a la sexta, pero para que se den cuenta, estamos sacando mitades. Y mitad de 6, porque hay algunos chiquitos que esa parte no lo entienden, ¿no? ¿Por qué 6 directamente? Dice. Entonces, para aclarar esa parte, estoy sacando por partes, ¿ya? Entonces acá va a ser, mitad de 6 va a ser 3, ¿no? 3, así, 3. Y ahora aquí recién estoy sacando terceras para que se den cuenta, ¿ya? Tercera va a ser 1, tercera va a ser 2. Quiero llegar a eso, ¿no? Bien, explicando bien. Ya. Arriba me queda 2, abajo me queda 1. Vamos a simplificar el siguiente. Acá hemos sacado mitades. Mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3, ¿no? No podemos más simplificar. Entonces vamos a la respuesta. Arriba, en el primer término, me queda 2, abajo me queda 1 de x, ¿no? 2x sería, 2x. Signo menos. Tengo 2 arriba, tengo 2 abajo, 3 abajo. 2 tercios. Anoto 2 tercios. Esto era la unidad. 1 por todo eso va a ser 1, el mismo, ¿no? Bien, de esa manera, entonces, jóvenes, hemos procedido a la división de un polinomio por un monomio, ¿no? Bien. Ustedes verán si sacan captura o simplemente lo dejan ahí para ver en los siguientes canales. Voy a pasar a la siguiente página, ¿ya? Bien, pasamos a la siguiente página. Vemos ahora división de polinomios, ¿ya? División de polinomios entre sí, se llama también. O división, la segunda parte, llamo también yo esta parte, ¿ya? Bien.
Para dividir polinomios tenemos el siguiente esquema, así como en aritmética tenemos primero el dividendo, ¿no es cierto? Números, el divisor, otro número, ¿no es cierto? Dividimos el dividendo entre el divisor, me da el cociente, y si es que me sobra, se llama resto o residuo, ¿no? Por eso digo, dividendo, P de X significa de que el polinomio está en base a X, dividido entre Q de X, también debe ser el polinomio expresado en base a la letra X, por eso lo llamamos Q de X, ¿no? Ahora sí, si el polinomio dividendo fuera en base a la letra Y, entonces pondría Y. El divisor también tendría que ser con referencia a la letra Y. Si digo A, entonces tendría que ser en base a A y también A. El resultado tendría que ser también en base a A, no ha de aparecer otra letra. Entonces sería A y el resto, si es que sobra, va a ser también con relación a la letra A. Entonces, de esa manera llamamos los términos, ¿no? Dividendo, ¿no? Es el polinomio dividendo. El polinomio divisor puede ser de 2, de 3, de 4 términos. Bueno, divisor. El resultado se llama cociente, ¿ya? Y si sobra en el dividendo algo, se llama resto o residuo, ¿no? Esos son los términos que conocemos en la división. Vamos a ver ahora un ejemplo numérico, ¿ya? Dice x al cuadrado menos 3x menos 18, debo dividir entre x más 3. Dividimos, aplicando siempre el esquema de la división, ¿no? Bien. ¿Cómo realizamos entonces? Anotamos el dividendo, ¿ya? El dividendo debe ser ordenado en forma decreciente si los exponentes son positivos. En este caso, como primer término va a ir x al cuadrado, luego viene en término en x, ¿no? X a la primera potencia, luego viene el término independiente, ¿no? Entonces ordenamos, y aquí está ordenado, x al cuadrado menos 3x menos 18 entre x más 3, o sea, esta parte nos falta, ¿no? El divisor, anotamos x más 3, también tiene que estar ordenado. Bien, una vez ordenado, procedemos a la división. A ver, el primer término del dividendo hago contener entre el primer término del divisor, ¿ya? Para fines de cálculo se llama. X, primeramente, acá, ley de signos, más, entre más me va a dar más, ¿ya? Si tiene un coeficiente, divido los coeficientes, en este caso 1 entre 1 va a ser 1. Vamos ahora a la parte literal. X al cuadrado divido entre x. Ya sabemos nosotros dividir. Se restan los exponentes, ¿verdad? X entre x va a ser x. Son de la misma base. Conservamos la base x. Restamos los exponentes. 2. De 2 le resto 1. Va a ser 1. Entonces, el primer término del cociente va a ser x a la primera potencia. Bien, hasta ahí simplemente es el camino de ida. Ahora regresaremos para saber, ¿no? Esta parte, el resto. Más por más va a ser más. Y ahora, ¿por qué viene el signo menos acá? Esa es la regla, ¿no? Más por más me va a dar más. Le cambiamos de signo, menos. Siempre le vamos a cambiar de signo, ¿ya? Entonces sería x por x sería x al cuadrado, debajo de su semejante, ¿ya? Vamos ahora al segundo término. ¿De dónde sale? Más por menos, perdón, más por más me da más. Le cambio de signo, va a ser menos, ¿no? Menos. X por 3 me da 3x. He terminado de multiplicar
con los términos del divisor. Por tanto, tengo que sumar algebraicamente todo ese producto, ¿ya? Esta parte son de términos opuestos. Cancelamos. Acá, puedo cancelar siempre y cuando sean signos contrarios, pero en este caso tengo menos 3, menos 3. Entonces sumamos. 3 y 3 serían 6. El signo negativo, ¿no? Conservamos signo negativo. Bien, hasta ahí, hasta 6x sería el resto. Pero tengo un término que bajar. En aritmética es bajar la cifra siguiente. En este caso, en polinomios es bajar el término siguiente. Sería menos 18. Volvemos a hacer cálculos. ¿Ya? Ley de signos primero. Menos por más va a ser, o menos entre más va a ser menos, ¿no? Menos. Luego, el primer término, en este caso nuevo dividendo. El primer término del nuevo dividendo hago contener entre el divisor, primer término del divisor. ¿Ya? Entonces sería menos entre más sería menos. 6 entre 1 sería 6. X entre X, ¿por qué desaparece? Porque tenemos que restar los exponentes. 1 menos 1 va a ser 0. Y X a la 0 va a ser solamente 6. De esa manera desaparece X acá, ¿no? No se escribe. Bien. Tómense en cuenta esa parte, ¿no? Bien. Es decir, estoy dividiendo X a la 1 entre X a la 1. Si fuera fracción, entonces desaparece, es decir, se convierte en 0, ¿no? A ver, vamos a ver esta partecita para entender, ¿ya? Tengo 6x. Bien, vamos con verde. 6x, esta parte estoy anotando, divido entre x, ¿no? Ley de signos ya hemos hecho, menos entre más va a ser menos. Solamente la división del primero entre el primero. 6x entre x. Estoy haciéndolo en forma de fracción. 6 entre 1 va a ser 6. X entre x conservamos x porque son de la misma base. 1 menos 1. Anoto 1 menos 1. Y el resultado va a ser 6x, ¿no? 1 menos 1 va a ser a la 0. Y cualquier base elevado a la potencia 0 siempre se ha de ser 1, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Solamente me queda 6, ¿no? 6. Esa parte viene a ser esta parte, ¿no? 6 copiamos de esa manera. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos entonces. Hemos bajado el término siguiente. Ahora, para fines de cálculo hemos dicho que es 6. Ahora regresaremos multiplicando. Ley de signos. Menos por más va a ser menos, ¿no? Cambiamos de signo, va a ser más. 6 por x, 6x. Paso a multiplicar con el siguiente. Menos por más va a ser menos. Cambiamos de signo, se convierte en más. 6 por 3 me da 18. Como no tengo más términos que multiplicar, entonces procedemos a la suma algebraica. Menos 6 más 6 se hace 0, ¿no? Cancelado. Menos 18 más 18 es también 0. El resto es 0. El cociente es x menos 6. ¿Qué quiere decir? Que es cuando el resto es 0, entonces la división es exacta, ¿no? La división es exacta. Pasemos a un segundo ejemplo. ¿Ya? A un segundo ejemplo. 2. Ejemplo 2. Después hacemos el 3. Explicaremos. Bien, a ver. Tengo primero, antes de ver lo demás, 15m al cubo menos 16n al cubo más 34m n al cuadrado menos 38 m al cuadrado n.
Ahora tenemos que ordenar esa parte, pero tenemos que ver entre cuánto está dividido, ¿no? Tenemos que ver esa parte, ¿está? Y ver entre cuánto está dividido. Bien, primeramente para dividir hay que ordenar, ¿no es cierto? Hay que ordenar el polinomio. Ordenando sería ¿cómo? Tiene que ser primero, ¿no? El exponente, si es positivo el exponente de esos términos, entonces va a ir decreciendo el polinomio, ¿no? Entonces nos fijaremos ahora, ¿no? Son todos positivos los exponentes. ¿Qué hacemos? Ordenamos en forma decreciente. Buscamos el exponente mayor en orden alfabético también, ¿no? En este caso, M. N tiene, ¿no? M sería la primera letra, ¿no? En forma alfabética. Entonces anotaremos. El primer término va a ser 15 M al cubo. El siguiente tiene que venir con M al cuadrado. Estamos ordenando con referencia a la letra M de mamá. M al cuadrado busco. Acá tengo. Entonces será menos 38 M al cuadrado N. Aparece una segunda letra. Esa segunda letra debe crecer ya, ¿no? La primera letra decrece. Aquí tengo M al cuadrado. Tiene que haber un término en M ahora. Acá tengo M. Entonces sería más 34 M. Vean ustedes. 3, 2, 1. ¿No? Y N, la segunda letra. Vean ustedes. Acá era 1. Ahora aparece 2. O sea, crece la segunda letra. Bien, ¿cuántos términos tenemos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Entonces, me falta un término que ordenar. ¿Cuál sería? Menos 16 N al cubo. Vean ustedes. 3, 2, 1 y desaparece ahí la letra M. La segunda letra tiene 1, 2 y 3. Está creciendo, ¿no? Eso respecto del dividendo. Ahora vamos al divisor. El divisor es 3m al cuadrado más 2n al cuadrado menos 4mn. Ordenamos también el divisor. El polinomio dividendo ya está ordenado de esta manera. Enseguida vamos a ver. Ordenaremos el divisor. ¿El divisor cuál va a ser el primero? ¿Qué término va a ir como primero? Siempre con m en orden alfabético. Entonces va a ser 3m al cuadrado. Luego, como es 2, va a ser 1. El siguiente va a ser entonces menos 4mn. Luego, más 2n al cuadrado. ¿Está bien? Bien. La primera letra decrece, la segunda letra crece. Entonces sería el dividendo y el divisor ordenado. Ordenamos entonces de esa manera. Vean ustedes, la fracción sería de esta manera. El dividendo, ¿no? Está ordenado 15m al cubo menos 38 cuadrado n, ¿no? Más 34mn y menos 16, que sería el dividendo. El divisor, hacemos nuestro esquema, luego el signo de la división, entonces ahí está ordenado. 3m al cuadrado menos 4mn más 2n al cuadrado. Bien. Entonces de esa manera entonces estamos ordenando. Ahora vamos a dividir. Para fines de prueba, simplemente hacemos, ¿no? 15 entre 3. Va a ser a 4, ¿verdad? M al cubo entre m al cuadrado. En este caso tenemos que restar exponentes. ¿Cuánto me va a dar? M simplemente, ¿no? Listo, ahí tenemos esa parte, 5m. 15 entre 3 va a ser a 5. M al cubo entre m al cuadrado me va a dar m. ¿Por qué? Porque estoy restando exponentes, ¿no? En la división restamos, en la multiplicación sumamos. Entonces, una vez hecho el cálculo, multiplicamos para regresar al dividendo, ¿ya? Más por más me va a dar más.
le cambio de signo, va a ser menos. ¿Sí? Le cambio de signo, va a ser menos. Multiplicamos 5 por 3, me va a dar 15. M por m al cuadrado, las m son igualitos, copiamos m, sumamos exponentes, tengo 1 y 2, serían 3, ¿no? Bien, pasamos al siguiente para multiplicar. Más por menos me va a dar menos, le cambiamos de signo, va a ser más. 5 por 4 va a ser 20. M, aquí tengo 1 y aquí tengo otra m, ¿no? El exponente de m va a ser 1. 1 y 1 va a ser 2. M al cuadrado. De n. Ahí está n. ¿Sí? Multiplicamos con el tercero. Más por más me va a dar más. Le cambiamos de signo, va a ser menos. 2 por 5 me da 10. M por n al cuadrado. M por n al cuadrado. Y ustedes verán de que se ha acomodado debajo de su término semejante. Y si no fuera así, tenemos que buscar su término semejante y escribir debajo, ¿ya? Ordenando siempre. Pues en este caso nos ha dado justo los términos semejantes. Entonces escribimos de esa manera. Bien, una vez que hemos terminado de multiplicar, sumamos términos semejantes en el dividendo. Más 15 menos 15, cancelamos. Siempre se va a cancelar los primeros. Acá tengo menos 38. Más 20 me va a dar menos 18, ¿no? Menos 18 con el signo del mayor. La resta. Y la parte literal siempre se va a arrastrar en la suma o resta, ¿ya? No, en la multiplicación se suman los exponentes. En la suma simplemente se arrastra. Bien, tengo aquí más 34 menos 10 va a ser 24. El signo del mayor es positivo. Vamos a la parte literal, se arrastra, ¿no? Se arrastra. Bien, hasta ahí hemos multiplicado, ¿no? Entonces la resta. Ahora bajamos el término siguiente, menos 16 m al cubo. Una vez que hemos bajado, hacemos cálculos. 18 menos 18 m al cuadrado. N hago contener entre 3m al cuadrado para fines de cálculo. Vamos a la ley de signos. Menos entre más va a ser menos. 18 dividido entre 3 va a ser 6. M al cuadrado n dividido entre m al cuadrado, ustedes verán 2 menos 2 va a ser 0. Y m a la 0 va a ser 1. Solamente me sobra n. Copiamos n, ¿no? ¿Se entiende esa parte, no? Ya hemos simplificado anteriormente de la misma manera. Bien, una vez que hemos hecho el cálculo, empezamos a multiplicar para el camino de regreso. Ya, multiplicamos entonces. Menos por más va a ser menos. Cambiamos de signo, se hace positivo. 6 por 3 me va a dar 18. N por m al cuadrado va a ser m al cuadrado n. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos al siguiente término. Menos por menos me va a dar más. Le cambiamos de signo, va a ser menos. 6 por 4 me va a dar 24. N por mn va a ser m. Tengo 1 y 1 del exponente de n, ¿no? Sumamos. 1 y 1 va a ser 2. Estamos de regreso, ¿no es cierto? M, n al cuadrado. Se ha acomodado debajo de su término semejante también, ¿no? Y por último, menos por más va a ser menos. Cambiamos de signo, más. 6 por 2 me va a dar 12. N, que es a la primera potencia, por n al cuadrado va a ser sumar exponentes. 1 y 2 va a ser 3. Ven ustedes, en la multiplicación se suma y en la división se resta, ¿no? Bien, entonces tenemos 12 n al cubo. Una vez que hemos terminado de multiplicar con el último término del divisor, entonces vamos a la suma algebraica en el dividendo. Menos 18 más 18, 0, ¿no? Entonces se cancela. Acá, más 24 menos 24 también es 0. Se cancela. Y aquí tengo
menos 16 más 12, no se cancela porque hay resto, ¿no? De 16 le resto 12 me da 4. Signo del mayor es menos. ¿De qué? De n al cubo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta división no es exacta. Tiene su resto. Menos 4m al cubo, ¿no? Bien, de esa manera entonces dividimos esa parte. ¿Ya? Vamos ahora a la parte de fracciones. A ver, vamos rapidito a esa parte. ¿Ya? Vamos rapidito a eso. Bien. Tengo 1/6 de x al cuadrado más 7 octavos de xy menos 3/4 de y al cuadrado entre 1/4 de x más 3/2 de y. Acá ya está ordenado. O sea, la división nos da directamente ordenado, ¿cierto? Y el esquema. Para eso, ¿qué hacemos? Dividamos esta parte. El coeficiente entre el coeficiente. Y para dividir, ustedes ya saben, ¿no? Para dividir extremos y medios, ¿no? Para saber cuánto va esta partecita, jóvenes, vamos a sacar de esta manera, ¿ya? Bien, estamos dividiendo esta parte para sacar 2/3. Estamos dividiendo que 1/6, tengo que dividir entre 1/4. Tengo que dividir entre 1/4, ¿no? Bien, extremos y medios. 1 por 4 va a ser igual a 4, 1 por 6 es igual a 6. Mitad es 2, mitad es 3. El resultado me da igual a 2/3, ¿no? 2/3, acá tengo 2/3. O dicho de otra manera, la otra división. Cuando la división es 1/6 y tengo que dividir entre 1/4, ¿saben ustedes de qué? El segundo factor tengo que invertir. 1/6 tengo que convertirlo. La división se convierte en multiplicación invirtiendo la otra parte, ¿no? 4. 4 sobre 1 sería. Puedo simplificar acá también. Puedo multiplicar o puedo simplificar como quieran ustedes. ¿Ya? 1 por 4 va a ser 4. 1 por 6 va a ser 6. O puedo simplificar. Mitad de 6 sería 3. Mitad de 4 sería 2, ¿no? 2. Arriba me queda 2 y abajo me queda 3. O multiplicando va a simplificarse como en este caso, ¿no? 2/3. Entonces el resultado es 2/3. ¿Ya? Ahora de la parte literal. X al cuadrado entre x. Entre, ¿no? Estoy conservando la parte literal que sería x. Y tengo que restar exponentes. 2 menos 1 va a ser 1, ¿no? Hasta ahí. Multiplicamos ahora, camino de regreso. 2/3 por 1/4. Ustedes saben multiplicar fracciones, ¿no? Numeradores entre numeradores, denominadores entre denominadores. 1 por 2 va a ser 2. 4 por 3 va a ser 12. Ya está simplificado acá, ¿no? Es decir, 1 por 2 es 2. 4 por 3 es 12. Mitad es 1, mitad es 6. Esto es igual a 1/6. Esta parte de 1/6 ya está simplificado, copiado de esa manera, ¿no? X por X va a ser X al cuadrado. Paso al siguiente. Más por más me va a dar más, cambio de signo, menos. 2/3 por 3/2 tendría 2/3 por 3/2, dice, ¿no? 2/3 por 3/2. Esto es igual. Tercera 1, tercera 1. Mitad 1, mitad 1. 1 por 1 es 1. 1 por 1 es 1. 1 entre 1 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos multiplicado. ¿Qué queda entonces? Acá, 6 entre 6, ¿no? 2 por 3 hemos dicho 6. 3 por 2 es 6. Simplificado me va a dar 1 o simplemente se entre 6, ¿no? Ustedes ya verán esa parte cómo les conviene multiplicar. Bien, una vez que hemos terminado, hacemos la suma algebraica. 7/8 menos 1. Esa parte ya es el trabajo de ustedes, ¿no? Que tengo yo sacado ya, ¿no? Entonces, 7/8
Acá tengo menos 1. 1 por 7 va a ser 7. 8 por 1 es 8, signo menos. Del mayor del resto del menor va a ser menos 1. El denominador es 1 octavo. Entonces anotamos menos 1 octavo de XY. Signo menos. Bajamos el término siguiente ya, ¿no? 3 cuartos. ¿De acuerdo? El primer término del nuevo dividendo lo voy a contener entre el primer término del divisor. ¿A cuánto me da? Tengo que ahora dividir menos 1 octavo. Este signo menos entre más va a ser menos, ¿no es cierto? 1 octavo voy a dividir entre 1 cuarto. Acá tengo 1 octavo dividido entre 1 cuarto. ¿Sí? Extremos y medios. 1 cuarto es 1 por 4 es 4. 1 por 8 es 8. Cuarta 1, cuarta de 8 es 1 medio. Entonces anotamos 1 medio. Ahora vamos a la parte literal. Aquí tengo XY. X y X, 1 menos 1 el exponente va a ser, ¿no? Entre X y X. Divido X entre X. Va a ser 1. Solamente me sobra Y. Entonces está Y. Ahora regresamos. Menos por más va a ser menos, por más va a ser menos. Cambiamos de signo, más. 1 por 1 es 1. 2 por 4 es 8. De X. X por Y o Y por X. X, Y. Menos por más va a ser menos. Cambiamos de signo, más. 1 por 3 va a ser 3. 2 por 2 es 4. Y por Y, Y al cuadrado. ¿Sí? Hemos terminado de multiplicar. Sumamos algebraicamente. Acá son términos opuestos. Cancelamos. 3 cuartos con 3 cuartos opuestos, cancelamos. El resto es 0. Bien, jóvenes. Entonces, de esa manera realizamos la división de polinomios entre sí. Y terminado, jóvenes, ¿no?